Mechero de Bunsen es el mechero que está en el laboratorio, sería una hornallita, una llama. Al agregar otro mechero, ¿aumentará la temperatura de ebullición del agua? Justifique su respuesta. ¿Ustedes qué creen? Si nosotros ponemos agua a calentar con una llama, si nosotros aumentamos la llama de la cocina de gas, ponemos al máximo, ¿se modifica la temperatura de ebullición del agua? No, profe, puede que hierva más rápido. Exactamente, exactamente. No cambia la temperatura. A ver, acá dice, ¿sí? Porque la temperatura de ebullición de una sustancia, ¿de qué depende? De la presión. Va a cambiar la temperatura de ebullición si cambia la presión. Tenemos las curvas de presión de vapor, ¿sí? A las distintas presiones nos encontramos con la curva, bajamos y encontramos la temperatura de ebullición de la sustancia a esa presión. Perfecto. El 4 dice, los siguientes compuestos son líquidos a menos 10 grados centígrados. Y sus temperaturas de ebullición son butano menos 0,5. ¿Sí? El butano ebulle, se hace vapor a menos 0,5, o sea que a temperatura ambiente está en estado gaseoso. Por eso me habla de menos 10. ¿Es líquido a menos 10? Sí, porque ebulle a menos 0,5. El etanol ebulle a 78 y el tolueno a 110. Y me dice, a menos 10, ¿cuál de estos líquidos esperaría que tuviera mayor presión de vapor y cuál la menor? Justifique su respuesta. O sea que, de este gráfico que yo les hice acá, de presión de vapor, lo que vamos a tener, a ver si lo hice yo acá abajo, no hice. Vamos a tener como un grafiquito de presión de vapor en función de temperatura, y vamos a tener 3 curvas de las 3 sustancias que me está dando acá, ¿cierto? Para determinar si estamos a menos 10 grados, supongamos que es acá menos 10 grados centígrados. Para determinar cuál tiene la mayor y la menor presión de vapor, lo que hago es, a temperatura constante, recién les dije que acá a la presión atmosférica, entro a la gráfica, corto y digo, ahí está, acá corté la gráfica, bajo y encuentro la temperatura de ebullición, porque eso es lo que estamos corroborando acá. Nos dice, ¿cambia la temperatura de ebullición? No, a esa presión es esa la temperatura de ebullición única. Ahora, si tenemos distintas sustancias, y me dice, a menos 10 grados, ¿cuál tendrá la mayor y la menor presión de vapor? Vamos a subir, ¿sí? Y vamos a decir, este tiene la ¿qué? ¿La menor o la mayor presión de vapor? La menor. Este tiene la menor. Sí, menor. Claro, luego sigue este y luego este va a ser el que tenga la mayor presión de vapor, porque lo encontramos acá, ¿sí? Esta va a ser la presión más alta y esta la presión 3, digamos, la más baja, la presión 1 y la presión 3. Bárbaro. Esto es si lo tuviéramos gráficamente, que eso puede ocurrir en un parcial, que me den un grafiquito y me digan, tengo la sustancia A, B y C. O que me digan, esto es agua, esto es alcohol y esto es no sé qué. Bueno, ¿cuál tiene la mayor presión de vapor? Ustedes van a entrar al gráfico, a veces ni siquiera les dice a qué temperatura. Entran al gráfico a cualquier temperatura, cortan y van a decir, esta es la que tiene la mayor presión de vapor. ¿Se entiende? Así ingresando a la gráfica. En este caso no tengo la gráfica, sino que ¿qué tengo? Las temperaturas de ebullición. Por lo tanto, lo voy a relacionar con la volatilidad. El más volátil, ¿sí? Es el butano, es el que a temperatura ambiente va a estar en estado gaseoso, es el que menor temperatura de ebullición tiene. Si tiene baja temperatura de ebullición, ¿será que tiene mayor o menor presión de vapor? Mayor. Mayor presión de vapor. ¿Por qué?
porque si es muy volátil, sus moléculas tienden fácilmente a saltar de la fase líquida a la fase vapor, y la presión de vapor es la presión que ejerce el vapor que está, acá tengo el líquido, supongamos que tengo este vaso cerrado, tengo un líquido que está en equilibrio con su vapor. Las moléculas que están en fase vapor, acá arriba del líquido, van a estar en movimiento continuo y chocando contra las paredes del recipiente que las contiene. Fuerza por unidad de área, ejercen fuerza por unidad de área, o sea, presión. Entonces, esa es la presión de vapor, las fuerzas que hacen las moléculas sobre la superficie del recipiente. Entonces, el más volátil, el que tenga la menor temperatura de ebullición, va a ser el que tenga la mayor presión de vapor. ¿Y eso cómo lo justifico? Viendo la molécula de butano, que es una cadena carbonada de 4 carbonos, todos con hidrógenos, ¿sí? Determinamos que las fuerzas intermoleculares acá son de dispersión de London. Ahora vamos a vincular en toda esta unidad, en la parte de líquidos, nos vamos a remitir a la parte de la unidad 3 de fuerzas intermoleculares. Todo lo vamos a justificar con fuerzas intermoleculares. ¿Sí? Estas fuerzas intermoleculares de dispersión de London, ¿por qué? Porque la molécula esta es apolar. Entonces, las fuerzas entre las moléculas son de dispersión de London. ¿Estamos de acuerdo? Que son dipolo instantáneo, dipolo inducido. Perfecto. Entonces son bajas. Por eso no están tan unidas tan fuertemente y por eso es fácil que se suelten y algunas pasen a la fase vapor. Sigue el etanol en orden de temperatura de ebullición. El etanol, ¿qué presenta? Es una cadenita carbonada corta de 2 carbonos y sabemos que tiene un oxidrilo. El oxidrilo, ¿qué puede hacer? ¿Qué tipo de enlaces? Es puente hidrógeno. Exactamente, las moléculas de etanol entre sí se relacionan mediante puentes hidrógeno y estas son fuerzas de atracción altas. Entonces ya le gana a la dispersión de London, por eso cuesta más evaporar al etanol que al butano. Sin embargo, llegamos al tolueno, que tiene una temperatura de ebullición más alta, de 110 grados centígrados. Sin embargo, es una molécula, o sea, el etanol es polar. Me faltó decir eso, ¿sí? Es polar, ¿por qué? Porque tiene ese oxidrilo con los electrones libres, entonces es polar, y por eso hace puentes de hidrógeno. El tolueno es apolar, es una molécula apolar, pero ¿por qué tendrá la mayor temperatura de ebullición? Si es apolar y tendría dispersión de London como el butano. Miren qué gran diferencia que hay entre una y otra. ¿Cuál puede ser la diferencia o la clave de que esta sustancia tolueno tenga tan alta temperatura de ebullición? Los dobles enlaces. ¿Qué tienen enlaces dobles? Claro, los dobles enlaces, entonces una gran nube electrónica, y esa gran nube electrónica es polarizable, ¿sí? Además, tiene una asimetría por este metilo sustituido. Entonces, esa nube electrónica fácilmente polarizable y este metilo sustituido, en vez de un hidrógeno, acá tenemos un CH3, entonces eso hace que las fuerzas de dispersión de London sean verdaderamente altas. Son fuerzas débiles en general, pero cuando se trata de moléculas altamente polarizables por su gran volumen, por su gran nube electrónica, por su alto peso molecular, entonces ahí ya las fuerzas de dispersión de London son importantes. Y las moléculas están más unidas más fuertemente. Por eso tiene tan alta temperatura de ebullición y por lo tanto, ¿cómo será su presión de vapor? Baja. Baja presión de vapor. Entonces, el que tiene la mayor presión de vapor es el butano. Y el que tiene la menor presión de vapor, el tolueno. ¿Sí? En esta grafiquita sería la mayor presión de vapor, este sería el butano. Luego seguiría el etanol.
Y luego seguiría por último el tolueno con la menor presión de vapor. ¿Se entiende? Profe, una pregunta. Nosotros en la parte de justificación no podríamos poner porque a mayor presión la temperatura es menor. Sí, pero vos me tenés que decir por qué esa temperatura es menor, por qué esa presión es mayor. Todo siempre justificado desde las fuerzas intermoleculares. ¿Sí? Okay. En los líquidos son fundamentales las fuerzas intermoleculares y en los sólidos también. ¿Sí? En gases no, gases estábamos con otra temática, digamos, pero con líquidos y sólidos sí. Acá tienen esto, a modo de recordatorio. En general, pero esto es en general, los puentes de hidrógeno son los más fuertes, siguen las fuerzas dipolo-dipolo, o sea, las de Van der Waals, y por último las más débiles, las de dispersión de London. Eso es lo que suele ocurrir, con excepciones, porque a veces la dispersión de London puede ser tan grande como en el caso del tolueno, que le confiere, o sea, la molécula tiene una alta polarizabilidad, y eso le confiere mayor fuerza intermolecular a las moléculas entre sí. ¿Sí? Esto es a modo de recordatorio. Bien, seguimos con el ejercicio 5. Dice, dados los siguientes líquidos, agua, etanol y benceno, ¿cuál de ellos posee mayor presión de vapor a una temperatura de 20 grados centígrados? ¿Por qué? A ver. Fíjense que acá están, bueno, las moléculas. Está la molécula de agua, la molécula de etanol y la molécula de benceno. La de agua, acá están los grafiquitos, oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. ¿Qué hace este hidrógeno con el oxígeno de la otra molécula? Y este hidrógeno de esta molécula con el oxígeno, con los dos pares libres que tienen los oxígenos. Esos hidrógenos forman puente hidrógeno. Bien, acá están los dos electrones libres del oxígeno, ¿sí? Y hacen puente hidrógeno con otras dos moléculas de agua. Al mismo tiempo, esta molécula va a hacer dos puentes de hidrógeno con otra molécula, y esta también, y este hidrógeno se va a enlazar con otra, y así se forma una red tridimensional. Son puentes de hidrógeno. El etanol, ya vimos recién que también forma los puentes de hidrógeno con los pares libres del oxígeno de los oxidrilos. Ahí viene el hidrógeno de este oxidrilo. Este oxígeno tiene también sus pares libres que van a formar algún otro puente de hidrógeno. Y el benceno, por último, que es un anillo aromático igual que el tolueno, que está acá el tolueno, solo que el tolueno tiene este CH3 que hace mucha diferencia, porque al ser asimétrica, le confiere esta alta polarizabilidad que en este caso el benceno no tiene porque es totalmente simétrica. No tiene puentes de hidrógeno, entonces el benceno frente al etanol y al agua va a tener menor o mayor presión de vapor. Mayor. Mayor presión de vapor porque las fuerzas de dispersión de London que están acá no superan a las de puente hidrógeno de estos dos que son polares. Sin embargo, entre el agua y el etanol, ¿quién tendrá mayor posibilidades de hacer puentes de hidrógeno, por lo tanto, más fuerzas intermoleculares? ¿Será el agua o será el etanol? ¿El etanol puede ser? ¿El agua? El agua. El agua. El etanol, ¿se acuerdan que habíamos visto en alguna unidad que lo que presenta es impedimento estérico? O sea, al tener esta cadena, tengo una cadena de carbonos y al final la posibilidad de hacer puentes de hidrógeno. Entonces, hacer más una red tridimensional le cuesta más y toda esta colita se desperdicia. En cambio, en el agua tengo el átomo central, el oxígeno, los dos hidrógenos y puras posibilidades de hacer puente de hidrógeno. No hay un puente de hidrógeno que se pierda, digamos. En cambio acá, a lo mejor, a este oxígeno no pueden llegar dos moléculas. Capaz llega una sola, porque no entran las dos en ese huequito. ¿Se entiende? Entonces,
el etanol presenta mayor impedimento para la formación de puente de hidrógeno, que tiene que ver con la forma de la molécula y el volumen, ¿sí? Entonces, la presión de vapor del benceno va a ser la mayor, y del agua la menor presión de vapor. Bien, a 20 grados, que están todos líquidos a 20 grados. Profe, disculpe, volviendo al anterior, Sí. siempre que tengamos una molécula polar y tengamos dobles enlaces o triples, siempre va a pasar eso que dijimos. ¿En cuál? Por más de que sean en el anterior, cuando vimos ¿El tolueno? Sí, ahí que vimos que la dispersión de London, por más de que en sí son débiles, van a ser fuertes, siempre que tengamos una molécula polar con dobles enlaces o triples, ¿va a pasar eso? No, no, porque como te digo, mira el tolueno lo que hace y mira el benceno, tiene punto de ebullición menor al agua, y acá el tolueno tiene mayor punto de ebullición que el agua, pero no hace falta que vos sepas predecir posta. Vos vas a comparar y vas a tener siempre un dato de dónde agarrarte, o una temperatura de ebullición que te guíe, y entonces vas a decir, pucha, pará, este tiene mayor temperatura de ebullición, pero son de dispersión de London. Sí, pero mira, tiene un metilo Claro. sustituto. La molécula ya no es totalmente simétrica, ya hay algo distinto. Entonces vos te vas a agarrar de ahí. O sea, te vamos a dar las herramientas como para que vos me expliques, sí, a pesar de ser dispersión de London, sin embargo, como les decía yo, no sé si les dije, el cloro 2, vieron que es una molécula apolar y es gaseosa a temperatura ambiente, pero si seguimos viendo los halógenos, ya el bromo 2 es líquido a temperatura ambiente, y el yodo 2 es sólido a temperatura ambiente. ¿Qué pasa? Son todas apolares, son todas simétricas, no hay nada raro, no hay doble enlace, pero el peso molecular del yodo es tan grande, tiene tanta cantidad de electrones, que son súper fuertes las fuerzas de dispersión de London que hay entre las moléculas de yodo, y a temperatura ambiente es sólido. ¿Sí? Entonces, te vamos a decir, ¿por qué el yodo es sólido a temperatura ambiente? Suponete. Y vos me vas a decir, sí, a pesar de estar dispersiones de London, sin embargo, es una molécula altamente polarizable por su gran nube electrónica y su alto peso molecular. Claro, perfecto. Gracias, profe. De nada. A ver, el 5... Dice, el 5 ya está. Vamos a ver rápidamente el oxígeno, el azufre, el selenio y el teluro pertenecen al grupo 4. ¿Sí? Acá en la tabla periódica están en el grupo 4, o sea, ¿cuáles son? Sí, ¿El 6, no es, profe? No, 6, sí, el 4 es el carbono. Me parece que no es el grupo 4. En el grupo 6, perfecto. Entonces dice, sus respectivos hidruros tienen los siguientes pesos moleculares y temperatura de ebullición. El agua pesa 18 gramos y ebulle a 100 grados. El sulfuro de hidrógeno es más pesado, pesa 34 gramos. ¿Por qué? Porque el azufre está abajo del oxígeno. El peso molecular es mayor del azufre. Siempre son dos hidrógenos, o sea, son moléculas análogas, son iguales, solo que cambia el no metal, oxígeno, azufre, selenio, teluro, y lo que cambia en ellos es el peso molecular, la cantidad de electrones, ¿sí? Porque bajamos en el grupo. Entonces, aumenta el peso molecular, selenio más pesado, teluro más pesado. ¿Y qué pasa con el punto de ebullición? El más pesado tiene la mayor temperatura de ebullición de esta serie sin mirar al agua. O sea que el que está más abajo, el teluro, que está más abajo y que tiene mayor peso molecular, tiene mayor punto de ebullición, porque ¿qué les dije yo? A mayor peso molecular, mayor cantidad de electrones, mayor volumen de la molécula, mayor temperatura de ebullición. Le cuesta más separarse, romper esas fuerzas intermoleculares. Este ebulle a 0 grados. Este a menos 40. Es bajísima la temperatura de ebullición, pero 0 es la mayor temperatura. Baja a 40, baja a menos 60. ¿Y qué pasa con el agua?
el agua tiene una temperatura de ebullición de 100. O sea que todos estos a temperatura ambiente son gases, tal como dice acá, gas, pero el agua es líquida. ¿Por qué es líquida a temperatura ambiente? Siendo que si hacemos un análisis de la analogía del grupo, debería tener la menor temperatura de ebullición. Pero ¿qué tipo de fuerzas intermoleculares predominan en el agua? Fuente de hidrógeno. Fuente de hidrógeno. En cambio, en todas estas son moléculas apolares y entonces no tenemos fuerzas intermoleculares fuertes. En esta tenemos la excepción del agua, que tiene muy fuertes fuerzas intermoleculares y por eso, a pesar de su bajo peso molecular, ¿sí?, tiene el mayor punto de ebullición. Pero si no, en un grupo siempre nos guiamos por esto: a mayor peso molecular, mayores fuerzas intermoleculares. Pasamos al 8. ¿Cuáles son los fenómenos que gobiernan? Sí. Perdón. ¿Afectaría que decir, por ejemplo, que el oxígeno es más electronegativo? Es que por eso forma puentes de hidrógeno, porque el flúor, el oxígeno y el nitrógeno son tan electronegativos que cuando están unidos al hidrógeno, que es un átomo chiquito, el momento polar es tan grande que forma puentes de hidrógeno. Ah, buenísimo. Todos los otros no forman puentes de hidrógeno, solo esos 3 átomos unidos a hidrógeno. Por eso sí, lo podés mencionar por la electronegatividad, que es un átomo tan chiquito y tan electronegativo que por ese motivo puede formar puentes de hidrógeno cuando está enlazado a hidrógenos. Dale. Gracias, profe. De nada. O sea, ahí está justificando por qué el agua forma puentes de hidrógeno. Está perfecto. El 8. ¿Cuáles son los fenómenos que gobiernan las siguientes observaciones? En una olla a presión se disminuye el tiempo de cocción de los alimentos. En una olla a presión se disminuye el tiempo de cocción de los alimentos. ¿Por qué puede ser que pase eso? A ver, ¿qué fenómeno es el que gobierna esta situación? Menor tiempo. Sí. ¿No es porque hay menos presión? No, porque a mayor presión disminuye la temperatura de ebullición del líquido. Mayor presión porque vos tenés la olla cerrada, ¿sí? Tiene un O-ring, una gomita acá alrededor que hace que se cierre perfectamente a presión, ¿no es cierto? ¿Cuál es la finalidad? Aumentar la presión, que el vapor de agua no se escape del recipiente, ¿sí?, cuando caliento el agua. Entonces se genera una presión interna debido al vapor de agua en aumento. Entonces acá adentro yo voy a tener agua y las moléculas de agua se empiezan a evaporar. Esto se empieza a llenar de vapor, aumenta la presión de vapor. Entonces si estábamos en este grafiquito, este es el del agua, supongamos, y estamos en una presión 1, empezamos a calentar y la presión empieza a aumentar, llegamos a una presión 2, temperatura de ebullición aumentó. ¿Sí? Al aumentar la presión, aumenta la temperatura de ebullición. Y si supongamos que a 2 atmósferas el agua ebulle a 120 grados. Entonces, cuando las moléculas están a 120 grados, ¿qué aumenta en ellas? La energía cinética. La energía cinética. Claro, entonces están tan exaltadas a tan alta temperatura que saltan más rápidamente a la fase vapor. Porque la gracia acá es alcanzar la temperatura de ebullición. Una vez que la alcanzamos, cuando alcanzamos los 100, van a ir, ¿qué hacen? Las moléculas adquieren calor en el seno del núcleo y empiezan a difundir por el líquido hasta que saltan a la fase vapor. Pero cuando estamos a 120, más cantidad de moléculas están a 120 grados y entonces se empiezan a mover más rápidamente porque tienen mayor energía cinética. Entonces el tiempo que demoran en pasar todas a la fase vapor es más rápido que el tiempo que demoran si estamos a menor presión.
vendría a ser este grafiquito, ¿sí? Supongamos que el agua, tenemos agua sólida, el hielo se calienta, acá equilibrio, sólido, líquido, que demora un tiempo T. Si nosotros aumentamos la presión, en realidad estamos acá en temperatura de ebullición, ¿no? Pero supongamos que es acá. Aumentamos la temperatura, antes era esta temperatura, ahora es esta temperatura. Entonces, este tramito, el equilibrio, va a ser más rápido, ese tiempo en el que las moléculas están en equilibrio. ¿Sí? ¿Se entiende? Este tramo se hace más cortito que el que era a menor temperatura. ¿Bien? Y el B dice, se requiere más tiempo para lograr la cocción de alimentos a elevadas alturas, a elevadas alturas que a altitudes bajas, sí. Más tiempo de cocción a elevada altura, o sea, en la montaña. Acá, en la base de la montaña, la presión, ¿cómo es? De una atmósfera. Una atmósfera, supongamos, que estamos a nivel del mar. Y acá arriba, en la montaña, ¿es mayor o menor la presión? Menor. Mayor. Menor Sí, presión. ¿Viste que te apunás? Es por la presión baja, te sentís mal, así. La presión baja, porque la presión que nosotros sentimos de una atmósfera es el peso de la atmósfera sobre nosotros, justamente, como es el peso del vapor de agua, el peso del vapor de agua sobre este líquido. Es la presión que siente este líquido. Bueno, la presión que sentimos nosotros es el peso de toda la atmósfera sobre nosotros. Si estamos más altos nosotros, tenemos una columna de atmósfera más chica sobre nosotros. Por eso sentimos una menor presión a la que no estamos acostumbrados y por eso nos sentimos mal. El tema es que sí, a una altura elevada, acá, estoy en la cima de la montaña, tengo baja presión. ¿Qué va a pasar con la temperatura de ebullición de un líquido? A menor presión de vapor, mayor temperatura. menor temperatura de ebullición. Sí, menor. Claro, sí, de ebullición, sí, menor. Menor temperatura de ebullición. Entonces, si la temperatura de ebullición disminuye, ¿va a demorar más o va a ser más rápida la cocción? ¿El tiempo es mayor o es menor? Va a tardar más. A baja temperatura, la energía cinética es menor, ¿sí? La flecha al revés. La energía cinética es menor de las moléculas, entonces, sí, está bien, entonces el tiempo es mayor, demora más. Todo esto así. ¿Se entiende? A menor energía cinética, porque la temperatura a la que están todas las moléculas es baja, pero ya se transforman en vapor, a baja temperatura. Pero están como más tranqui, no tienen tanta energía cinética, entonces demoran más en todas pasar a la fase de vapor. Entonces el tiempo es mayor. Bien, acá está un ejemplito. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bárbaro. Después empezamos acá nos habla en el ejercicio 9 sobre la tensión superficial, que son conceptos muy teóricos, ¿sí? La tensión superficial es la fuerza que se necesita para romper, digamos, el área de un líquido, de una esferita, y agrandarla esa área, digamos, ¿no es cierto? Porque hemos visto casos en donde sobre una superficie, por ejemplo de un vidrio, tenemos sustancias que se hacen gotitas y estas gotitas ruedan por el vidrio y otras que forman charcos, ¿sí? Esta tiene mayor tensión superficial, se hace esferita, ¿sí? Y esta tiene una menor tensión superficial. Además de que acá influye la adherencia con la superficie sobre la cual está ese líquido, ¿sí? Entonces, deben haber visto que hay fuerzas, vamos a ver el 9,
fuerzas de adhesión y de cohesión. ¿Sí? ¿Se acuerdan de haberlo visto en el teórico? Sí, Sí, profe. profe. Bien. La tensión superficial, la energía necesaria para aumentar la superficie de un líquido, estirarla, ¿sí? Esta esférita, romperla. Y en el ejercicio nos pregunta, tenemos al etanol, el éter dietílico y un aceite de hidrocarburo que son de cadena larga, cadena de carbono larga. Entonces, ¿cuál tendrá la mayor y la menor tensión superficial? Sí, el etanol sabemos que forma puente hidrógeno. Un éter son fuerzas de Van der Waals, es apolar, ¿sí? Es simétrico. Más allá de que ustedes sepan o no sepan cómo es la molécula, nosotros les vamos a dar esa ayuda para que puedan deducirlo. Y el aceite de hidrocarburo, que es una cadena larga, también tiene fuerzas de London. Entonces ya sabemos que este va a tener las mayores fuerzas intermoleculares, ¿no es cierto? Claro. ¿Sí? Sí, sí. Y estos que son apolares tienen las dos fuerzas de London, y si tenemos que dar un orden lógico, este que es de mayor tamaño va a tener mayores fuerzas. ¿Se entiende? Entonces, y el que tenga mayor fuerza intermolecular, esto va a ser mayor y va a ser más difícil de romper. Por lo tanto, va a ser el que tenga la mayor tensión superficial. Y este va a tener la menor tensión superficial. Tensión superficial, ¿sí? Porque es apolar y es el más simétrico y el más liviano. ¿Sí? Es a modo de predecir más o menos. Y después el 10 habla sobre la viscosidad. ¿Por qué disminuye la viscosidad cuando aumenta la temperatura? A ver, ¿se acuerdan lo que es viscosidad? La resistencia de un líquido a De fluir. fluir. A fluir, exactamente. Entonces pensamos en la miel y pensamos en el agua. Entonces, la miel es mucho más viscosa, es más espesa, y eso es debido a que mayor viscosidad, ¿cómo son las fuerzas intermoleculares? Esto es Mayores. viscosidad. Vale. Las fuerzas intermoleculares son mayores. Uy. Bien. Acá nos da ejemplos. ¿Cómo será la viscosidad del etilenglicol con respecto al etanol y a la glicerina? Entonces, vamos a ver acá. Y tenemos el dibujito de las tres moléculas. Este es el etilenglicol, ¿sí? Es un etano con dos oxidrilos. El etanol, que es el etano con un oxidrilo, ven que acá está dibujada más desplayada la molécula. Todos los hidrógenos, y acá tiene dos oxidrilos. El etanol tiene un oxidrilo. Y la glicerina tiene tres oxidrilos. Entonces, acá, por deducción simple, el que tiene la mayor fuerza intermolecular va a tener, ¿qué viscosidad? La mayor. La mayor viscosidad. Vieron que la glicerina es viscosa, casi sólida a temperatura ambiente. Bien, así, simple. El 12 dice, si de los siguientes pares de sustancias tuviera que seleccionar la que posee la mayor temperatura de ebullición normal dentro de cada par, vamos a comparar de a dos sustancias. ¿Cuál de las dos tiene la mayor temperatura de ebullición? ¿Cuál de ellas elegiría? Si comparamos el sulfuro de hidrógeno con el agua, ¿cuál tiene la mayor temperatura de ebullición? El agua. El agua. ¿Por qué? Y por las fuerzas puente hidrógeno, son más Claro. fuertes. Bien, a pesar de que, como vimos antes, el ácido sulfúrico es más pesado, más voluminoso, sin embargo, tiene fuerzas intermoleculares bajas. El agua tiene fuerzas intermoleculares altas, que son los puentes de hidrógeno. Entre el amoníaco y el fósforo de hidrógeno, ¿cuál será el que tenga mayor temperatura de ebullición? El primero. El amoníaco. ¿Por qué? Por el Por la- puente hidrógeno. también puente de hidrógeno. Por los puentes de hidrógeno, porque también el oxígeno y el nitrógeno unido al hidrógeno forman puentes de hidrógeno.
Si ahora comparamos el metano CH4 con el hidruro de silicio, ¿cuál de los dos tendrá mayor peso molecular? El segundo, ¿Por qué? porque, Peso molecular, dije, ¿cuál tendrá la mayor temperatura de ebullición? Este tiene la mayor temperatura de ebullición. ¿Por qué? porque es más pesado. Perfecto. Porque si lo buscamos en el grupo, están en el mismo grupo, en el grupo 4, ahora sí, el carbono y el silicio está abajo del carbono. Entonces, tiene mayor peso molecular. Las fuerzas de la molécula, las intramoleculares, el carbono unido al hidrógeno, el silicio unido al hidrógeno, son enlaces covalentes, pero ambas moléculas son apolares. Entonces, ¿qué fuerzas moleculares predominan en las dos? Las de London. Bueno, Claro, las de London, dispersión de London. O sea, las dos son débiles, pero en el silicio vamos a tener mayor polarizabilidad, entonces más fuerza intermolecular. Y entre el bromuro de potasio y el bromometano, ¿cuál tendrá la mayor temperatura de ebullición y por qué? ¿Qué creen? ¿Qué tipos de compuestos son? Acá dijimos son enlaces covalentes, porque si hacemos la diferencia de electronegatividad, silicio-hidrógeno nos da enlace covalente. Y además sabemos que la mayoría de los enlaces que se forman entre los no metales y el hidrógeno son enlaces covalentes, los hidruros. Ahora, en el bromometano, ya lo hemos visto, o al clorometano, ¿se acuerdan? Cuando un halógeno sustituye a un hidrógeno. Un halógeno, sí, sustituye un hidrógeno. Carbono, hidrógeno, 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 y acá un bromo. ¿Qué enlaces hay? ¿Cómo son estos enlaces? covalentes. Covalentes. La molécula es polar por el bromo, ¿sí? Pero son enlaces covalentes. Entonces las fuerzas en el bromo metano, ¿qué tipo de fuerzas van a actuar? Serían dipolo. Dipolo, las de Van der Waals. Y acá en el bromuro de potasio, ¿qué tipo de sustancia es el bromuro de potasio? Claro. Es iónico, ¿sí? Porque es un halógeno unido a un metal del grupo 1, alcalino. Entonces, ahí va, un segundito. ¿Cuál tendrá mayores fuerzas intermoleculares? El enlace iónico. Exactamente, acá tenemos Van der Waals y acá tenemos iónico. Entonces este tiene mucho mayor temperatura de ebullición, ¿sí? Porque las fuerzas intermoleculares son mucho más altas por el enlace iónico. Bien. A ver, ¿me esperan un segundito? Hacemos un pequeño break. Si quieren repasar lo que vimos un segundito, ahora ya pasamos a sólidos, ¿sí? Dale, profe. Ahí ven.
Chicos, acá estoy. Pequeño recreo. Bueno, ¿cómo estamos hasta ahí con líquidos? ¿Venimos bien? Sí, profe. Sí, perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces con sólidos. Vamos a ver brevemente el 1, en donde vamos a hacer como un pequeño repaso de cómo se clasifican los sólidos, como para que ya vayamos teniendo una idea. Acá tengo a la compañera, por eso fue el recreo. Profe, Sí. antes de pasar a sólido, entonces Sí. la temperatura de ebullición depende de las fuerzas intermoleculares Sí. y el peso. Sí, o sea, este grafiquito ténganlo siempre en mente, ¿sí? La presión de vapor aumenta a medida que aumenta la temperatura. Siempre les va a pasar esto, ¿sí? Entonces, a mayor temperatura, mayor va a ser la temperatura de ebullición de una sustancia. Eso, ténganlo en claro. Temperatura y presión. A una presión tengo una temperatura. A mayor presión tengo mayor temperatura. Son directamente proporcionales. Después, las fuerzas intermoleculares son fundamentales cuando comparamos entre dos sustancias distintas, como es el caso de este último ejercicio. En este último ejercicio nos dice que tenemos dos sustancias en distintos recipientes, lo vemos así rápido. El dibujo representa dos líquidos volátiles A y B colocados en recipientes cerrados a la misma temperatura, ¿sí? Utilice la información que vemos para decir cuál de los dos líquidos es más volátil. Este es más volátil, ¿no es cierto? Porque tiene más moléculas en estado vapor. ¿Cuál de los dos líquidos tiene mayor presión de vapor? Este tiene más presión de vapor porque hay más moléculas haciendo fuerza acá sobre la cabeza del líquido. ¿Cuál de los dos líquidos tiene la mayor temperatura de ebullición? Este va a tener la mayor temperatura de ebullición, ¿sí? Porque no es tan volátil, evidentemente, no salta tanto a la fase vapor. A ver, y vos me preguntabas sobre la fuerza intermolecular, no sé si acá acá al final me dice, uno de los dos líquidos mostrados abajo es agua y el otro acetona. ¿Cuál será cuál? La acetona es el kit de esmalte. A ver, díganme ustedes, ¿qué creen? ¿Cuál es el kit de esmalte y cuál es el agua? El kit de esmalte es más volátil. Este es el kit de esmalte, es más volátil. Entonces, ¿cómo son sus fuerzas intermoleculares? Menores, ¿sí? Lo relacionan así, menor fuerza intermolecular, entonces significa que es más fácil pasar a la fase vapor. Si es más fácil pasar a la fase vapor, voy a tener más moléculas en fase vapor y por lo tanto mayor presión de vapor. Y va a ser más difícil, va a ser más fácil que ebulla, entonces va a tener la menor temperatura de ebullición. Va a ebullir más fácilmente, ¿sí? Hacen ese razonamiento. Bien. ¿Estamos? Sí. Bárbaro. Bueno, clasifica el estado sólido de las siguientes sustancias como cristales iónicos, cristales covalentes, cristales moleculares o cristales metálicos. ¿Sí? Tenemos estos 4 tipos de cristales, ¿sí? O de estado sólido. Indique sus principales características. Y me da acá una lista de sustancias, el dióxido de carbono, el azufre molecular, bromuro de potasio. Bien, vamos a ir directamente a ver acá, y vamos a ir definiendo cómo es cada tipo de sólido, y metiendo en el grupo que corresponda a la sustancia que me menciona. Entonces, si hablamos de sólidos moleculares, van a ser átomos o moléculas unidas por fuerzas intermoleculares, ¿cierto? Por ejemplo, un sólido molecular sería, bueno, ahora me va a costar dibujar porque tengo la bebé AUPA, ¿sí? El agua en estado sólido. El hielo es un sólido molecular, porque siguen siendo moléculas, ¿sí? Unidas entre sí con las fuentes de hidrógeno, ¿no es cierto?
Ahí el puente hidrógeno y acá viene la otra molécula de agua. Es un sólido molecular porque seguimos teniendo moléculas unidas con las fuerzas intermoleculares que correspondan. ¿Cuáles van a ser esas fuerzas intermoleculares? Dipolo-dipolo, puente hidrógeno, que sería dipolo-dipolo, solo que más fuertes, y las de dispersión de London, ¿cierto? A ver, espérenme un ratito, que tengo que ver qué hago con esta bebé. Vayan mirando y vayan fijándose qué sustancias hay acá como ejemplo. Ahí estoy, perdón. Bien, entonces, por ejemplo, no sé, ustedes ya a lo mejor vieron algo con la profe de estructuras cristalinas que en el práctico no vamos a ver. Cuéntenme si vieron algo así como celdas cúbicas. Sí. Sí, vimos cuántos átomos tiene en cada tipo de celda, digamos. Perfecto. Yo lo que quiero es que ustedes, para que se puedan imaginar, esto, más que nada, lo conocemos para los sólidos cristalinos que son tipo iónicos. Entonces, por ejemplo, el cloruro de sodio. Entonces acá tenemos un sodio, y acá tenemos un cloro, y acá tenemos un sodio, y acá tenemos un cloro, en las posiciones reticulares, que son los rincones de esa celda, y puede ser en las caras, en el centro, que tengamos iones o átomos. En el caso de un sólido molecular, esto que está en esa posición reticular es una molécula, es el H2O, ¿sí? Y acá otra molécula de H2O. La estructura cristalina que forme, que no va a ser cúbica en el agua, ¿no es cierto? Es una red tridimensional, no importa qué estructura tiene, pero en las posiciones reticulares tenemos moléculas. En cambio, en un iónico tenemos un sodio unido a un cloro y unido a un sodio, y así, ¿no es cierto? Entonces, en el sólido molecular, lo que hay en las posiciones intersticiales, o sea, contienen átomos o moléculas. ¿Por qué decimos átomos? Porque tenemos estos casos aislados de los gases nobles, que si estuvieran en estado sólido no serían moléculas, sino que serían gases, pero serían átomos, porque los gases nobles no se enlazan con nadie. Pero después tenemos al agua, al dióxido de carbono, al benceno, al tolueno, son todas moléculas. El fósforo molecular, el azufre molecular, el yodo molecular, el cloro, todo lo que conocemos como moléculas, que son estas que hemos visto que forman enlaces como entre un cloro y otro cloro. ¿El enlace cómo es? Apolares. Covalentes. Covalente. En el agua, enlaces covalentes. En el fósforo 4, enlaces covalentes. En el yodo 2, enlaces covalentes. Los enlaces covalentes son tan fuertes entre sí que esa molécula es una unidad independiente. Se va a relacionar con otro cloro 2 con fuerzas intermoleculares que son mucho más débiles que los enlaces covalentes. Serán dipolo-dipolo, dispersión de London, puente hidrógeno. Esas fuerzas intermoleculares, si bajamos mucho la temperatura, se hacen más fuertes, se acercan más las moléculas y conseguimos el estado sólido. ¿Por qué conseguimos el estado sólido? Porque baja tanto la energía cinética, aunque ellas sean apolares y las fuerzas sean súper débiles, baja tanto la energía cinética de las moléculas cuando enfriamos que conseguimos que se queden quietas. Y cuando se quedan quietas se ubican en posiciones reticulares, se acomodan de la mejor manera, generando un sólido cristalino molecular, porque las entidades son moléculas. ¿Bien? Pero estos sólidos tienen estas dos características puntuales
es que son blandos y tienen bajos puntos de fusión. ¿Por qué? Porque estas fuerzas son bajas, son débiles, ¿sí? No es lo mismo en un iónico, que tenemos fuerzas fuertes, mucho más fuertes, ¿se entiende? Entonces es típico que sean blandos y tengan bajos puntos de fusión. El agua funde a 0 grados centígrados, ¿no es cierto? Bien bajito punto de fusión, y la mayoría, por eso la mayoría de las sustancias moleculares a temperatura ambiente son líquidos o gases, el dióxido de carbono, el cloro, el hidrógeno, el oxígeno, ¿sí? Son moléculas que son a temperatura ambiente gases, o el benceno, el tolueno son líquidos a temperatura ambiente. ¿Bien? No hay muchos sólidos moleculares a temperatura ambiente, tendemos a enfriarlos mucho para poder solidificarlos, ¿sí? Después están los sólidos covalentes, que ojo al piojo, ¿sí? El enlace covalente está entre las moléculas, dijimos. Pero, por ejemplo, para el diamante, implica que sean todos enlaces covalentes entre todos carbonos. Y se forma una red de carbonos, todos enlazados entre sí covalentemente. ¿Sí? El carbono hibrida en sp3. 1, 2, 3 y 4. Hace sus 4 enlaces, ¿sí? Y los 4 son enlaces covalentes unidos a otros 4 carbonos. Y generan una red tridimensional de carbonos, que acá yo la estoy haciendo plana, pero en realidad es una estructura de tetraedros. A ver, yo por acá tenía un dibujito, ustedes ya lo deben haber visto en... Oh, no sé dónde está. Semiconductores. Ya lo vieron seguro en el teórico, pero son así. Tetraedros de carbono unidos todos entre sí, y tenemos la estructura del diamante, que es sumamente fuerte. Todos esos enlaces son sumamente fuertes y es muy difícil romper estos enlaces, porque distinto es que sea, ¿no es cierto? Bueno, tenemos el cloro 2 unido con otro cloro 2, sólido molecular. Esta es la fuerza intermolecular, es como súper débil, rompo fácil. En cambio acá, un enlace covalente, no lo rompo fácil, me cuesta muchísimo romperlo, ¿sí? Por eso el diamante es tan duro, estos enlaces no los puedo romper fácilmente. Por eso los sólidos covalentes tienen muy alta temperatura de fusión, porque sus fuerzas intermoleculares son tan grandes que ¿cómo son a temperatura ambiente? Sólidos. Sólidos a temperatura ambiente, y funden a altísimas temperaturas, muchísima energía le tengo que entregar para que todos estos enlaces se rompan y se transformen en líquido. Entonces eso también hace que sean muy duros. Con respecto a la conductividad, no conducen, porque ¿qué tengo que tener para que conduzca la electricidad un sólido o un líquido? Pares de electrones libres. Tengo que tener electrones circulando, no libres. Los pares de electrones libres me dan polaridad, pero tengo que tener electrones sueltos, libres. Tengo que tener cationes, aniones, electrones sueltos. Y acá no tengo ningún electrón suelto, y acá tampoco. ¿Sí? Tengo agua, 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 agua. Son todas moléculas que por más que sean polares, el agua es polar, forma puentes de hidrógeno, los enlaces son fuertes, pero en estado sólido no conduce la electricidad porque no veo ninguna carga que esté deambulando. Cada átomo tiene sus electrones bien ubicados, los comparten incluso, y están súper agarrados y quietitos en estos enlaces que ya vimos que el oxígeno comparte un electrón con el hidrógeno, y ahí se formó el enlace covalente. Bueno, esos electrones están súper agarrados. Entonces no va a conducir la electricidad por más que tenga electrones libres el oxígeno, porque esos electrones libres forman puente de hidrógeno para enlazarse con otra molécula. Entonces los sólidos moleculares y los sólidos covalentes no son buenos conductores de la electricidad, ¿sí?
Y como otros ejemplos de sólido covalente tenemos al diamante, como vimos que es este, el grafito, que es parecido, pero tiene una estructura distinta, el carbono hibrida en sp2, o sea que es trigonal plana. ¿Vieron el videito de hibridación que les subí? ¿Lo pudieron ver? Al final de la unidad 3, para que lo vayan chusmeando y vayan teniendo una idea del tema. El carbono sólido común y el dióxido de silicio también forma una red cristalina de enlaces covalentes. Es un silicio unido a dos oxígenos y nosotros decimos, pero es una molécula. No, son todos enlaces covalentes. Acá sería como que hay otro dióxido de silicio, comparten el silicio. Y acá este oxígeno se une a otro silicio y entonces acá hay como otro dióxido de silicio. Y acá hay como otro dióxido de silicio. ¿Se entiende? Son también híbridas en sp3 y son estructuras tetraédricas, pero son redes tridimensionales enormes. A ver, yo tenía unas fotitos. 4. Ahora les dejo de compartir y les comparto fotitos. ¿Ven? Este es el dióxido de silicio, por ejemplo. Bueno, no me deja pasar otras fotos, pero es más o menos de esto de lo que les hablo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Y después tenemos los sólidos iónicos, que ahí sí ya estamos más familiarizados, son cationes y aniones, ubicados en las posiciones reticulares. Las fuerzas son electrostáticas, o sea que son altas fuerzas, ¿sí? Digamos que las podemos comparar con los covalentes. Los sólidos covalentes y los iónicos tienen altas fuerzas intermoleculares. Entonces también tienen altos puntos de fusión, como los covalentes, porque son fuerzas electrostáticas, acá se intercambian cargas, ¿no es cierto? Son duros también, igual que los covalentes, pero tienen una particularidad que son quebradizos. Son quebradizos porque vieron que el iónico tiene las carguitas intercaladas, ¿no es cierto? Positivo, negativo, así, supongamos. Si nosotros damos un golpe, acá, un golpe seco, tac, quebramos acá, hacemos un quiebre en el sólido. Entonces, esta carga, supongamos que se baja la otra y se baja la otra. Y las demás quedaron donde estaban, así que acá quedó la negativa, acá quedó la positiva, y acá quedó la negativa que teníamos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa al haberse desplazado un plano de ese sólido? ¿Qué pasa entre esto y esto? Positivo y positivo se repelen, negativo y negativo se repelen. Entonces, al haber hecho un desplazamiento de este plano, se enfrentaron cargas iguales y hace que se rompa y se separan las partes. Por eso los sólidos iónicos son quebradizos. ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Claro, profe. Profe, ¿cómo? No entendí cómo se alinean las cargas, por así decirlo. Tenés positivo, negativo, positivo, negativo. En el sólido iónico. Suponete Sí. que este es el sodio, el cloro, el sodio, el cloro, el sodio, el cloro, el sodio, el cloro, el sodio, el cloro. Si le das un golpe seco, tac, Sí. haces que un plano se corra, tac. Claro. Estaba puesta carga positiva con negativa. Acá abajo, negativa con positiva, y así enfrentadas todas de manera que se atraían. La positiva con la negativa se atrae, la positiva con la negativa se atrae, positivo, negativo se atrae, positivo, negativo se atrae. Si lo desplazamos, ahora estas cargas quedaron enfrentadas a las que estaban abajo, y las que estaban abajo son las opuestas de estas. Entonces te quedó enfrentado un positivo con otro positivo. Cuando eran estas, mira, el positivo con este positivo, se bajó y quedaron enfrentados.
Sí. Y el negativo quedó enfrentado con el otro negativo. Este negativo queda enfrentado con este negativo, que antes no estaban enfrentados y ahora sí. Entonces, ¿qué hacen? ¡Up! Se repelen. Y ahí es donde se abre y se quiebra el sólido. Por eso son quebradizos. Eso no pasa en los metales, pues son todas cargas positivas, 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 positivas. En el mar de electrones, que los electrones son los que los mantienen unidos a esos cationes, hacen como un mar que los envuelve. Entonces, cuando golpeamos un metal, se desplaza, se deforma y no se quiebra fácilmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque teníamos positivo con negativo, positivo, positivo. Desplazamos, sigue positivo con positivo. ¿Se entiende? No hay repulsión. Sí, 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 ahora sí. Bien. Los sólidos iónicos, dice, son solubles en agua. ¿Por qué? Porque el agua es un solvente polar. Entonces, si hay iones, el agua los solvata, ¿se acuerdan? Agarra el sodio, que es positivo, y el agua lo solvata, lo rodea, porque es una molécula polar. Y agarra el cloruro y lo solvata, se lo rodea de muchas moléculas de agua, porque también el agua es polar y el cloruro tiene su carga negativa. Entonces, sí, los sólidos iónicos se pueden disolver en agua o en cualquier solvente polar. Semejante disuelve a semejante. Los sólidos iónicos no se podrían disolver en un solvente apolar. El solvente apolar no hace nada, no interactúa con las cargas. ¿Sí? Tienen baja conductividad térmica y eléctrica o nula. Los sólidos iónicos, porque como yo les decía, tenemos acá sodio, cloro, sodio, cloro, sodio, cloro en la red cristalina. Están quietos. Son cargas positivas, negativas, pero están quietas. ¿Qué necesito para que un compuesto iónico conduzca la electricidad? Fundirlo. Que esté en solución o fundido. ¿Sí? En solución voy a tener los sodios por un lado y los cloruros por otro, como yo les decía, rodeados por moléculas de agua, todo alrededor agua. Entonces van a estar esos sodios y esos cloros deambulando por este líquido. Supongamos esta agua contiene iones. El agua que tomamos contiene iones, no es agua mineral, no es agua destilada, que no tiene ningún tipo de sustancia. Entonces, acá no los vemos, pero hay un montón de iones disueltos. Por eso esta agua sí conduce la electricidad, pero si no el agua pura no la conduce, porque es molecular. Pero como tiene iones disueltos, ¿sí? Nadando y moviéndose por el líquido, esas cargas son capaces de conducir la electricidad. Por eso tienen que estar disueltos o fundidos. Fundidos están los sodios y los cloros en estado líquido, y al estar en estado líquido, ¿qué hacen? Se mueven. Entonces ahí sí tengo cargas en movimiento capaces de conducir la electricidad. Entonces un ejemplo es el cloruro de sodio, otro ejemplo es el nitrato de calcio, ¿sí? Es una sal, es una oxosal. El nitrato -2 y el calcio +2, nitrato de calcio, ¿se acuerdan? Oxosal, porque esta es una sal binaria. El bromuro de potasio, el cloruro de sodio, esas son las fáciles, pero estas también son sales, acuérdense, las oxosales. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Bien, y por último los metálicos, que son cationes y muchos electrones libres. Las fuerzas son electrostáticas entre los cationes y el mar de electrones. Pueden ser blandos y pueden ser muy duros. Es decir, que pueden tener bajos puntos de fusión y altos puntos de fusión. Acá ya tenemos ambigüedad y características dispares entre todo el abanico de metales que tenemos. Tenemos metales como el zinc, que son blandos, tienen bajo punto de ebullición, y tenemos metales como el hierro, que tiene altísimo punto de ebullición y es mucho más duro. Bueno,
Por eso no es, la temperatura de ebullición para los metales no es determinante, ¿sí? Vamos a analizar otras cosas de los metales. Por ejemplo, que tienen excelente conductividad térmica y eléctrica, ¿sí? El hecho de que sean algunos, bueno, todos son maleables y dúctiles, es decir, que podemos hacer láminas y podemos hacer cablecitos, no me sale, hilos de metal, ¿sí? Esto depende de las distintas características de cada uno de los metales, ¿sí? Tenemos más blandos y más duros. Bien, dicho esto, bueno, el sodio, el cromo, son ejemplos de metales que teníamos en la guía. Dicho esto, como una breve intro, que se hizo media larga, vamos a ver el ejercicio 3. Dice, dadas las siguientes sustancias, sí. Agua, óxido de bario, óxido de magnesio y cloruro de sodio. Indique cuál de ellas tiene la temperatura de fusión más alta y por qué. ¿Cuál de ellas tiene la temperatura de fusión más baja y por qué? Vamos a seguir hablando de fuerzas intermoleculares, como vieron que son importantísimos también, a pesar de que sean distintos tipos de sólidos, pero tenemos las distintas fuerzas intermoleculares. Bueno, el agua, ¿qué sabemos? ¿Que es un sólido de qué tipo? Las fuerzas intermoleculares, o sea, es un sólido molecular. Ya vimos recién que es molecular. El óxido de bario, el óxido de magnesio y el cloruro de sodio, si hacemos diferencia de electronegatividad, nos damos cuenta que son todos iónicos, ¿sí? Fíjense que el oxígeno unido al magnesio o al bario, que son elementos del grupo 2, con el oxígeno, estos óxidos son iónicos. Y el cloruro de sodio, un halógeno con el sodio, que es un metal, también forma sólido iónico. Entonces vamos a decir que si me pide temperatura de ebullición, de por sí, este va a tener la menor temperatura de ebullición, obviamente, ¿no es cierto? Y para comparar entre estos iónicos, lo que vamos a tener que hacer es comparar cuál tendrá mayores fuerzas entre átomos, comparando, ¿qué? ¿Se acuerdan de la energía reticular U, que dependía del producto de las cargas y de la distancia entre los átomos? A mayor distancia entre los núcleos, menor fuerza intermolecular. Si es más pequeña la distancia porque el radio es menor, mayor fuerza intermolecular. Entonces, si comparamos estos dos, ¿se acuerdan que teníamos los radios iónicos? Comparamos óxido de magnesio con óxido de bario. Empezamos comparando estos dos que son análogos. El oxígeno es el átomo fijo, y si se une al magnesio y si se une al bario, pasa una cosa o la otra. El bario tiene mayor radio atómico, está más abajo. Entonces, esta fuerza intermolecular va a ser más débil. ¿Se entiende? Por eso acá tenemos esto. Por lo tanto, entre estos dos, este va a ser el que mayor fuerza de unión tenga entre los átomos, o entre los iones, son iones, es iónico. Entonces, ¿cómo va a ser la temperatura de fusión? Si es mayor la fuerza, mayor la temperatura, ¿cierto? ¿Me siguen? Sí. Bien. Y después, una vez que tenemos este orden, vamos a decir, nos queda el cloruro de sodio. ¿Y qué es lo fácil acá para comparar? Que estos tienen carga más 2, menos 2, más 2 y menos 2. Y ya dijimos que el óxido de magnesio es el que tiene más fuerzas intermoleculares. Después le va a seguir el óxido de bario por el radio, y después va a venir el cloruro de sodio porque tiene más 1 y menos 1, y se acuerdan que era también proporcional al producto de cargas. El que menor cargas tiene menos fuerza interiónica, digamos, ¿sí? Entonces, el orden, ustedes después leen todo esto, ¿sí? La temperatura de ebullición del agua va a ser la menor. Después va a seguir el cloruro de sodio, porque
Ya tenemos este análisis de las cargas, menor cantidad de cargas. Después le va a seguir el óxido de bario por el radio atómico, y después, por último, el óxido de magnesio, que va a tener la mayor temperatura de fusión. ¿Sí? Si hacemos, acá dice el dibujito, comparamos primero estos dos, que son oxígeno, y el bario es más grande que el magnesio. Entonces este tiene mayor distancia interatómica, entonces este tiene menor temperatura de ebullición. Y finalmente comparamos el cloruro de sodio y decimos, bueno, va a estar por debajo de estos dos por el producto de cargas. Un repaso de la otra unidad que habíamos visto anteriormente, todo esto. Eso después lo ven bien ustedes. En el ejercicio 4 dice, clasifique cada uno de los siguientes sólidos. En el A dice, tenemos un sólido que es muy duro, quebradizo y no conduce la electricidad. ¿Quiénes dijimos que eran duros? ¿Qué sólidos eran duros? Los iónicos, que son quebradizos. El iónico, ¿sí? También Sí. era muy duro el covalente, pero el covalente pienso en el diamante. Son todos enlaces covalentes, no los enlaces covalentes del H2O. El H2O tiene Van der Waals. El enlace los sólidos covalentes de diamante son muy duros. Los iónicos son muy duros, porque las fuerzas intermoleculares son fuertes. Pero los que son quebradizos entre covalente y iónico es el iónico. ¿Bien? No conducen la electricidad. Fundido y en solución acuosa, sí conduce. Listo, es iónico. ¿Bien? B. Un sólido es muy duro y tiene una temperatura de fusión muy alta. Me voy ya a pensar en covalente o iónico. Molecular no, y metálico, metálico puede ser. Metálico también puede ser, ¿sí? Me olvidé el metálico, a ver, ¿qué pasa en el chat? No se me abre. Y dice, vamos a seguir leyendo, porque como yo les decía, la dureza, la temperatura de fusión no van a ser siempre determinantes, vamos a tener que saber algo más, ¿sí? En este caso también es muy duro el metálico, pero el metálico no es quebradizo, ¿sí? Y conduce la electricidad, así que lo descarto el metálico, descarto el covalente, me queda el iónico. Acá, muy duro otra vez, metálico, covalente o iónico. Temperatura de fusión muy alta, también, los tres. Ni como sólido, ni en forma de líquido es capaz de conducir la electricidad. O sea que metal no es, el covalente tampoco, no puede conducir la electricidad ni sólido ni líquido. Y el iónico sí conduce líquido, así que el iónico no es, me queda el covalente. Y además no es soluble en agua. ¿Sí? Y algo que no sé si les dije, que los sólidos covalentes, como el diamante, no son solubles en agua. ¿Qué pasa en el chat? Díganme, chusmenme, que no se me abre. ¿Vamos hasta ahí? Nada, profe. Nada importante. Bueno, dale, sigo entonces. Nos apuramos. C. Un sólido es blando y tiene baja temperatura de fusión. ¿Quiénes eran blandos? Los moleculares. Los moleculares. Por debajo de los 100 grados. Sí o sí es un molecular, ¿sí? Porque yo les dije que por ahí los metales tienen baja temperatura de fusión, un metal. Pero con baja temperatura hablo de 400 grados, 300 y pico, ¿sí? Para un metal eso es baja temperatura, porque suelen tener 2700 también, temperatura de fusión, ¿sí? En cambio, cuando es por debajo de los 100 o ahí por los 100, es molecular. Dice, ni como sólido ni fundido conduce la electricidad. Sí, es molecular. ¿Bien? Relación en las sustancias. Cobalto, cloruro de lidio, carburo de silicio y triiodometano con uno de los siguientes conjuntos de propiedades. O sea, me dice, me da una descripción y yo tengo que decir cuál de estos cuatro es. Primero vamos a identificar el cobalto. ¿Qué tipo de sólido es? Iónico, metálico, covalente, molecular. ¿Metálico? Este es metálico, el cobalto es un metal sólido metálico. Cloruro de litio, sólido iónico. Carburo de silicio, si ustedes hacen la diferencia de electronegatividad, les va
enlace covalente, solo que no es una molécula, sino que es un sólido covalente. Forma como la red del diamante, ¿sí? Pero en forma de carbono-silicio, carbono-silicio. También se le llama carbundio. Así que este va a ser sólido covalente. Y el triiodometano, ¿qué va a ser? Covalente. Molecular. Ah, Acá va a ser covalente, una red covalente, todos silicio y carbono, todos unidos iguales. En cambio, el metano es una molécula. Si de los 4 hidrógenos, 3 reemplazamos por yodo, pero sigue siendo una molécula. Y las fuerzas van a ser intermoleculares, van a ser de Van der Waals o de dispersión de London, ¿sí? Sólido molecular, este último. Así que me dice, un sólido blanco que funde a 605 grados centígrados. El líquido conduce la electricidad, aunque el sólido no. ¿Quién será? El sólido iónico. Perfecto. Ese sería el cloruro de litio, ¿sí? Porque con esto ya, con la temperatura, ¿viste? Es ambiguo, porque puede ser la temperatura en función de un metal, puede ser de un covalente, seguro que no. Los covalentes son bien altas las temperaturas, ¿sí? Esas redes tipo el diamante, el grafito, el carbundio. Pero ya me dice, el líquido sí conduce, eso en un covalente no puede pasar. Bien, entonces es el iónico. El B dice, un sólido muy duro y negruzco que sublima a 2730 grados centígrados. ¿Quién será? El metálico. No va a ser el covalente, ¿no es? que tiene más exacto. puntos. Es el covalente, es el carbundio, y ya esto de negruzco me da una pauta de que hay carbón. Podés tomarlo así. Además, después te vas a ir para abajo y vas a ver en el D que te dice que es un sólido gris y brillante, que funde a 1400. Ahora sí tiene pinta de ser metálico. Cuando veas brillante, va a ser metálico. La palabra esa la vas a asociar con metálico, ¿sí? Tanto el sólido como el líquido conducen. Listo. Este va a ser el metálico, el cobalto. ¿Bien? Y nos queda el C, que dice, un sólido amarillo de olor característico que funde a 121 grados centígrados. Fíjense, temperatura de ebullición del orden de los 100 grados, ¿quién les dije que podía ser? Sólido molecular. Molecular, o sea que es el triiodo metano, y ese color amarillento también es típico del yodo, amarillento, pardo, rojizo, ¿sí? Lo relacionan con el yodo, como tips, palabritas claves, ¿sí? Bien, el 6 dice, señale cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa, justificando su respuesta. Una solución acuosa de bromuro de potasio conduce la corriente eléctrica. ¿Verdadero o falso? El bromuro de potasio. ¿Qué Verdadero. tipo? Verdadero. ¿Por qué? ¿Cómo es el bromuro de potasio? Porque es enlace iónico. Y al estar disuelto. Y está en solución acuosa. Si estuviera sólido, ¿conduciría? No, ahí no. Bien. Ahora dice, un sólido molecular polar, como la glucosa, en solución acuosa, es un buen conductor de la corriente eléctrica. ¿Verdadero o falso? Es polar. En solución acuosa. ¿Conducen los moleculares? No. No, es falso, ¿sí? No importa que sea polar, tiene pares de electrones libres que le dan polaridad. Entonces las fuerzas intermoleculares son mayores porque hay dipolos, pero no le confiere capacidad de conducir la electricidad porque no hay electrones sueltos andando. Un sólido covalente como el dióxido de silicio forma soluciones acuosas conductoras de la corriente eléctrica. ¿Verdadero o falso? Falso.
Falso. Es covalente, un sólido covalente, una red tridimensional como el diamante. Son todos enlaces covalentes, súper quietitos, cada átomo en su lugar, y de ahí no se mueven, ¿sí? Es una red firme. Así que no, ese es falso. ¿Y qué nos queda? A ver, ¿qué hora es? Falta poquito. El 10 dice, ¿qué material esperaría que fuera mejor conductor de la electricidad? ¿El germanio o el germanio adulterado o dopado con arsénico? Explique según el modelo de orbitales moleculares cómo se denominan este tipo de semiconductores. Pasamos a sólidos semiconductores. Vieron ustedes en el teórico que tenemos los sólidos conductores, tenemos los sólidos semiconductores, les voy a hacer este grafiquito bien sencillito, y tenemos los aislantes. ¿Les suena este dibujito? Uy. Sí, profe. Sí, lo vieron en el teórico. Esta parte de abajo se llama banda de valencia y esta se llama banda de conducción. Acá tenemos la de valencia y acá tenemos la de conducción y acá tenemos la de valencia y acá tenemos la de conducción. El primero que dibujé, ¿qué tipo de sólido es? ¿Conductor, semiconductor o aislante? Conductor. Conductor. El que sigue, Semiconductor. semi. Y este último, aislante. ¿Qué tienen? ¿Qué es lo que los caracteriza? Todos tienen una banda de conducción y una banda de valencia. La banda de valencia es la zona donde están los electrones de valencia de todos los átomos. Y la banda de conducción sería como un poquito más alejado del núcleo, que vendrían a ser los orbitales vacíos. Los orbitales que están vacíos, las habitaciones, los dormitorios vacíos de la casa, en donde podemos alojar electrones. Cuando esos orbitales vacíos están bien cerca de la banda de valencia, no tenemos salto energético para que los electrones de la banda de valencia pasen a la banda de conducción. Eso ocurre con ¿quiénes? Por excelencia con los metales. Sus electrones saltan fácilmente a la banda de conducción, ¿sí? Porque ¿qué dijimos? Un metal es el hierro. ¿Y el hierro qué forma? Forma cationes. Hierro, hierro más 2, ¿no es cierto? Pierde los electrones. Tiene mucha facilidad a liberar los electrones. ¿Pero los libera y no los ve nunca más? No, es un sólido metálico que se transforma en cation y todos sus electrones quedan nadando cerca del catión hierro más 2. ¿Sí? Esos dos electrones que libera quedan ahí cerca de él, cuando está como sólido metálico. No le cuesta nada a esos electrones saltar, irse a la banda de conducción y quedar en movimiento libres deambulando sobre los cationes. En cambio, los semiconductores tienen la posibilidad de que los electrones de la banda de valencia salten a la banda de conducción, pero ya con un poco más de esfuerzo. Esa banda de conducción está un poco más lejos, entonces tenemos que meterle un poco de energía. O sea, para que haya un salto energético, los electrones salgan, tengo que entregar energía, eso ya lo hemos visto. ¿Sí? Menos en los metales que liberan energía, ¿no es cierto?, en algunos. Bueno, entonces este salto energético existe y se llama zona prohibida, le suelen decir, o band gap, ¿sí? Hay como un salto, una brecha energética que esos electrones tienen que superar. Pero cuando el sólido es un aislante, estos electrones ya no pueden saltar a la banda de conducción. O sea, podrían, pero tendríamos que meter un exceso de energía, ¿sí? Una barbaridad. Entonces, son aislantes, es como que es casi imposible que esos electrones salten a la banda de conducción. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Vamos a ver en especial a los semiconductores, que vamos a ver en estos ejercicios. Los semiconductores por excelencia, aunque tengo un archivito, son los
son los de silicio y los de germanio, ¿sí? No sé cómo lo ven acá, que después lo vemos en el otro ejercicio. Son semiconductores por excelencia, les digo, el silicio y el germanio, y fíjense que son del grupo 4. Al ser del grupo 4, ¿qué tienen? El silicio, no tengo lápiz, no, me voy a venir acá, no me quiero colgar y hablar tanto porque ya nos queda poco tiempo, ¿sí? Pero el silicio, si hacemos su estructura de Lewis, ¿se acuerdan que era así? Dibujó los electrones de valencia alrededor del átomo y tiene 4 electrones de valencia. Entonces, como que no tiene ni ganas de ceder ni ganas de tomar electrones, porque siempre quieren completar el octeto, ¿no es cierto? Pero es como que es ambiguo, porque le daría lo mismo liberar los 4 o tomar 4, ¿no es cierto? Es como que está ahí en una situación ambigua. Bueno, por eso es semiconductor, porque es como súper estable, pero lo que tienen es que los podemos modificar. Cuando se trata de silicio puro, decimos que es un semiconductor intrínseco. Intrínseco. A esos semiconductores intrínsecos los podemos adulterar, ¿sí? Por ejemplo, en este caso es germanio, que está abajo del silicio, y le agrega, en este caso, arsénico. Al agregarle un elemento o del grupo 5 o del grupo 3, o sea, el anterior o el posterior, favorecemos la conductividad, y de hecho la aumenta a la conductividad. Yo les quería mostrar, y ahí ahora vamos a ver que tenemos conductores que tienen 2 nombres distintos, ¿sí? Tenemos los del tipo N, y en este caso los del tipo P. Les quería decir algo en particular, en este del tipo P es el silicio, que sigue siendo el grupo 4 o 14, ¿sí? Si nosotros, depende de la tabla periódica que estemos o depende de cómo lo querramos llamar. Usen una regla mnemotécnica que les quiero decir. Los semiconductores son siempre del grupo 14, ¿sí? El germanio o el silicio. Semiconductores, grupo 14, 4 electrones de valencia. ¿Me siguen? Tabla periódica. Ahí agarro el lápiz, un poco más grueso, acá necesito así. Grupo 14, ¿sí? Semiconductores, el silicio y el germanio. Semiconductor intrínseco, silicio puro, una red de silicio o una red de germanio. No es muy buen conductor, lo quiero mejorar, lo vamos a dopar. Le vamos a agregar arsénico. Si le agrego arsénico, ¿el arsénico qué tiene? Un electrón más en su capa de valencia, ¿no es cierto? Entonces, al ser del grupo 15 y tener un electrón más, a ver, espérenme un segundito. Ahí estoy de vuelta. Que lo que les quería decir que al tener un electrón más, lo que vamos a tener en la red es esto. Este, supongamos que es el átomo de arsénico, ¿sí? Que se metió en esa red de germanio. A ver, un color amarillo. Este es el arsénico. Lo que tenemos entonces es un electrón extra, porque los silicios todos tienen 4 electrones, un electrón acá, otro acá, otro acá y otro acá. Este arsénico tiene 5 electrones de valencia, entonces hay un electrón extra. Ese electrón extra se va a meter, digamos, en la banda de conducción, porque está libre, está suelto. Entonces se va a ensanchar la banda de conducción y por lo tanto se achica la zona prohibida. Al achicarse esa zona prohibida, ¿qué pasa con la conductividad? Aumenta. Aumenta.
aumenta, porque ahora ya la energía que necesitan esos electrones para saltar de la banda de valencia a la de conducción no es tanta. Disminuyó esa brecha energética. Y como reglita mnemotécnica, lo que les quería decir es que los del grupo 15, si están dopados con alguien del grupo 15, el 15 tiene la letra N, 15, y entonces tengo un semiconductor extrínseco de tipo N. ¿Sí? Esa regla mnemotécnica. A ver, esperen chicos, ya terminamos, me queda poco. Acá volví. Bueno, ya me pasé un poquito de la hora, pero quiero que terminemos de ver esto. ¿Se entendió este truquito? Sí, profe. No sé si les ¿Cómo es? sirve. ¿Puedes repetir rápidamente, por favor? Sí. Tenemos los semiconductores, ¿sí? Son una red de germanio o de silicio. ¿Bien? Acá los vamos a pintar, por ejemplo, de rojo. Este sería germanio, germanio. A ver, me traigo más cerca la compu. Todos germanios, ¿no es cierto? Dentro de esa red de germanio, a esa red la dopamos con átomos de arsénico. Este amarillo, el arsénico. El arsénico, fíjense en la tabla periódica, es del grupo, quiero sacar esto, es del grupo 15, acá está el arsénico, grupo 15. La palabra 15 tiene una N, 15. Entonces se genera un semiconductor de tipo N, porque la impureza es del grupo 15. En sí, eso no tiene nada que ver, es regla mnemotécnica, ¿no? Es para que a ustedes se les facilite acordarse. Lo que tiene es 5 electrones en vez de 4. Entonces, en esta red, a ver si la tengo, ven acá tenemos los silicios. Este electrón, tengo blanco, estoy borrando. ¿Se dan cuenta? Profe, una pregunta. Sí. ¿En qué cambia si yo de impureza le agrego algo de arsénico o un antimonio? ¿O Claro. algún otro del mismo? No, en nada, ¿sí? Si son del grupo 15, vas a tener un semiconductor tipo N. ¿Se le puede agregar cualquiera y es lo mismo? Claro, Ok. porque todos van a tener, ¿cuántos electrones en la capa de valencia? 5. Y vos tenías todos con 4 en la capa de valencia, que acá les estoy dibujando. Si el silicio tiene 4, este silicio tiene 4. Claro. Pero no cambiaría ninguna otra característica. No, bueno, ya vas a hilar fino y ya no nos vamos a meter en eso, ¿sí? Pero fíjate, acá le metiste antimonio, que es del grupo 15, quiero cambiar de color. Ahí está. El antimonio tiene 1, 2, 3, o sea, es la estructura de Lewis, ¿no es cierto? 4, y queda un quinto electrón ahí suelto, un electrón libre. Ese electrón libre va a estar acá, en la banda de conducción. Por eso me va a quedar más llena la banda de conducción y se va a achicar el band gap. En cambio, fíjense que tenemos acá también silicio, silicio, silicio con sus 4 electrones, todos los silicios, con sus 4 electrones, y si le metemos un boro, el boro es del grupo 13, o sea, el grupo anterior. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? 3. Entonces, esto que hice como un círculo hueco, es que no hay un electrón. ¿Se entiende? Hay un hueco.
Y si hay un hueco, no hay más electrones acá en la banda de conducción, sino que van a haber más electrones en la banda de valencia, porque los que estaban en la banda de conducción van a tratar de bajar a la banda de valencia para llenar ese hueco. Bueno, bebé. ¿Se entiende? Entonces acá tenemos un conductor tipo N. Quiere la tabla, pero. Y acá si tenemos silicios y lo dopamos con aluminio, y el aluminio es del grupo 13, ¿sí? Entonces tenemos un electrón menos, y entonces tenemos un semiconductor extrínseco de tipo P. La impureza tiene 3 electrones en vez de 5. ¿Se entiende? Entonces eso es lo que tienen que saber de los semiconductores. Semiconductor intrínseco es el puro, o todo silicio o todo germanio. ¿Sí? Ahora, si a ese conductor intrínseco de silicio germanio le agregamos una impureza del grupo 15, tengo un conductor tipo P, un semiconductor, digo, tipo N, 15, tipo N, le agrego arsénico o antimonio. Y si le agrego una impureza del grupo 13, aluminio, galio, boro, voy a tener un semiconductor tipo P. Y acá no hay regla mnemotécnica, lo hacen por descarte. Este es el N por el 15. ¿Bien? Bien, profe. Bueno, espero que les haya servido. Eso es todo, ¿sí? Esto es lo que ustedes tienen que saber. Péguenle una leidita a este archivo y acá al final es un teoriquito. Yo al final, en el archivo, les hice estos ejercicios que son de estructuras de redes cristalinas y de parámetros de red, pero bueno, pero no hace falta, ¿sí? Que eso no va a ser evaluado. Bueno, la bebé ya quiere cortar. Yo les subo este video apenas pueda, me demoro un montón, por eso a veces demoro, ¿sí? Pero en el día sí o sí lo subo. No de tener la grabación. Perfecto, profe, no se preocupen. Bueno, cualquier día me mandan un mail, ¿sí? Dale, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Profe, gracias. Nos vemos. Chao, chao, chao. Gracias.